Muchas gracias, Kenneth, por estar con nosotros y tener la posibilidad de concedernos estos minutos. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre un placer estar contigo. Muchas gracias, gracias. Oye, Kenneth, ¿tú dónde estudiaste tus posgrados en Estados Unidos, no? Mira, yo estudié una licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, y posteriormente, cuando ya estaba trabajando en la Embajada de México en Washington, hice una maestría en Economía Internacional en la Johns Hopkins, la Facultad de Asuntos Internacionales que está también en la ciudad de Washington. La licenciatura, ¿en qué año era? Salí de la licenciatura en el 91, un año antes, o bueno, a punto de iniciar las negociaciones del Telecan. Fíjate. Y en ese entonces, ¿cuál era la impresión que se tenía de México en Estados Unidos? Mira, fue un periodo interesante. Yo justamente me empecé a interesar en los asuntos internacionales desde la preparatoria, en realidad, y por eso estudié Relaciones Internacionales y Economía. Y se estaba dando todo el proceso cuando acababa de entrar a la universidad de las elecciones presidenciales en México en el 88 y los argumentos por parte de Cuauhtémoc Cárdenas de que había habido fraude, se había caído el sistema, Mm, recordarás toda esa historia y entonces me involucré, digamos, a nivel de estudiante en todo lo que eran estudios latinoamericanos, el análisis de las crisis económicas de los años 80, la moratoria de la deuda de México en el 82, la entrada de México al GATT, todos esos eran temas que estaban en boca de todo mundo en esa época, estudiantes de América Latina, y por supuesto a nivel internacional me tocó también todo el periodo de la caída del muro de Berlín y lo que sucedió qué con la padre. desaparición de la Unión Soviética. Entonces fueron. Sobre la mesa están elementos que llegaron gratuitamente, además en una circunstancia internacional, eh, pues que nadie siquiera pudo haber imaginado, y pudimos haber construido en esta ocasión, lo hemos hablado en otras ocasiones antes, hubiéramos podido construir un segundo piso del TEMEC, incluso llegar a la revisión a la que hace referencia con un compromisos muy superiores o muy complementarios o no antes vistos en el TMEC y hubieran hecho, hubieran consolidado, hubiéramos podido aterrizar ya en el TMEC el asunto de, por ejemplo, de la fabricación de microcomponentes y una serie de cuestiones muy importantes, las propias inversiones para tener a la proveeduría más cerca, capacitación, hubiéramos podido incluso hablar de la enchilada completa, en fin, mucho, pero a mí me avergüenza mucho decirlo, el gobierno federal mexicano no la ve, ¿eh? No la ve, a pesar de que sea tan clara, no solamente no la ve, no la va a aprovechar porque no la entiende. Mira, yo lo que te diría es que a nivel de los líderes de América del Norte hubo señalamientos muy claros hacia dónde se debe dirigir América del Norte. Yo creo que los objetivos, como mencionaba yo, a 35,000 pies, están claros. El problema es que no van a suceder automáticamente. Necesitas desarrollar una serie de medidas de política pública a nivel doméstico que generen el ambiente propicio para tener esas capacidades nuevas para atraer la inversión en los sectores del futuro. Es decir, los pronunciamientos políticos tienen un límite porque al final de cuentas, si no haces la tarea, por así decirlo, a nivel doméstico, en términos de capacitación de la fuerza laboral, Ujú. encadenamiento de las pymes y un incremento, digamos, ese salto tecnológico que tienen que dar las pymes para convertirse en proveedores de los sectores de semiconductores, de equipo médico de alta tecnología, de baterías de litio. Es decir, si no instalas un programa a nivel doméstico de desarrollo industrial muy amplio que involucre más inversión en investigación y desarrollo, obviamente educación básica y educación superior, inversión en infraestructura, sobre todo infraestructura de transporte, infraestructura social en el sur sureste del país, todo esto se tiene que hacer. Son inversiones a largo plazo y requieren presupuesto. Simplemente hay que darnos cuenta que Estados Unidos le va a invertir más de 50,000 millones de dólares para atraer inversión en semiconductores. Lo están haciendo en un sector. No quiere decir que México tenga la capacidad de gastar, de utilizar el presupuesto en esas magnitudes. Sin embargo, un reordenamiento del gasto público te podría ayudar a invertir de manera importante en estos grandes objetivos de desarrollo a futuro. Y, por ejemplo,
cuestionaríamos en ese sentido la conveniencia de invertirle a largo plazo en una refinería que va a costar 20,000 millones de dólares o en el Tren Maya, cuando hay otros proyectos como el proyecto Sí. transísmico que se puede desarrollar aún más, donde podría haber, digamos, una reorientación del presupuesto con el que ya cuenta la federación para de verdad invertirle en estos proyectos que te van a dar enormes réditos de competitividad y de bienestar para los mexicanos a largo plazo. Pero ese es el reto. Cuando inviertes cantidades enormes de dinero en estos programas de desarrollo sustentable a largo plazo, pues el impacto político no es inmediato. Es decir, si inviertes en educación, investigación y desarrollo hoy en día, los beneficios para el país se van a sentir en 15 o 20 años. En cambio, si inviertes de inmediato en grandes obras públicas, pues tienes un Claro. impacto mediático, un impacto político, y eso es lo que hay que balancear, y eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno de México en términos de la discusión a nivel de gabinete sobre las prioridades de cómo vamos a alcanzar esos objetivos que se plantearon y que son objetivos nobles de la cumbre de líderes, pero requieres mucho trabajo a nivel doméstico y sobre todo requieres presupuesto. ¿Tú le apostarías a que eso se va a hacer? ¿Tú le Mira, yo creo que es apostarías? muy difícil en cualquier país ya cuando entras en la dinámica electoral, digamos en Sí. México o en Estados Unidos, un año antes de las elecciones, pues ya es muy difícil pensar en proyectos nuevos, proyectos a largo plazo. Entonces, creo que es poco probable que veamos grandes proyectos de esta naturaleza en términos de desarrollo, de un programa de desarrollo industrial y desarrollo sustentable de aquí al 2024. Y yo diría, y para obviamente no politizar, simplemente decir, quien llegue a la presidencia, ya sea que llegue Morena o alguno de los candidatos de la oposición que se presenten a las elecciones presidenciales, Ujú. independientemente de quién llegue a la presidencia, a partir del 2025 va a haber la oportunidad de hacer un corte de caja, un análisis de dónde estamos en términos de nuestro desarrollo económico y social y ver cómo podemos fortalecer los esfuerzos que ya existen y que se están construyendo a través del TEMEC y la integración económica con Estados Unidos y Canadá, y qué debemos hacer a nivel doméstico en cada uno de esos rubros que yo describía. Y de verdad hacer una planeación como lo han logrado hacer los países asiáticos a largo plazo. O sea, cuando Corea resurgió después de la terrible guerra que tuvieron con Estados Unidos en los años 50 o Japón después de la Segunda Guerra Mundial, sus esquemas de planeación y de desarrollo económico fueron de la mano con sus proyectos de desarrollo social y desarrollaron sociedades avanzadas en cuestión de 30 años, pero su horizonte de planeación en 1945, 1953 para cada uno de estos países era de 40 a 50 años hacia el futuro. Y ese es el tipo de planeación que tenemos que empezar a tener como país, y eso requiere, entre otras cosas, un gran acuerdo político entre todas las fuerzas políticas y una participación directa del sector privado en elaborar, digamos, las condiciones de alianzas públicas y privadas para brindarle el presupuesto que se requiere para estos programas a largo plazo. Sí es ambicioso, sí se puede lograr, pero tenemos que empezar ya. Es decir, en mi opinión, ya vamos tarde. Si esperamos a que el gobierno se le prenda el foco, no, eso no va a suceder, ¿eh? O sea, lo digo como ciudadano, simplemente es una opinión de un ciudadano, eso no, lo tienen en sus narices y no lo quieren ver, no lo quieren aprovechar. Se puede pensar en que la iniciativa privada, tanto de Estados Unidos como de México y Canadá, articulen una propuesta que tenga pies y cabeza y que se le ponga enfrente a quien resulte triunfador de las elecciones en el 2024. Sí, mira, sin lugar a dudas, ya existe, inclusive gracias al Telecán y ahora al TEMEC, mecanismos de cooperación entre los sectores privados, las grandes cámaras de comercio y las cúpulas empresariales en México, la US Chamber of Commerce en Estados Unidos, mecanismos como el diálogo de CEOs, de presidentes de empresas entre Estados Unidos y México, lo mismo existe de manera bilateral con Canadá, y se puede hacer mucho entre el sector privado, es decir, gran parte, obviamente, de la actividad económica y la actividad comercial se da a través del sector privado, y lo que se busca es que la regulación, uno, no estorbe y dos, contribuya al desarrollo. Entonces, ahí en ese sentido yo creo que sí se puede avanzar y se ha avanzado de manera muy importante. Veamos los logros que existen en México, grandes ejemplos del México posible, es decir, lo que estamos viendo en Nuevo León, que logra traer la inversión más importante que Tesla está haciendo a nivel mundial, el avance del sector de aeronáutica en Querétaro, el desarrollo en Sonora. Es decir, vemos ciertos espacios y regiones en México donde sí estamos aprovechando de
manera muy importante los beneficios de la economía global y del TEMEC, pero quedan muchas otras regiones que con el apoyo del sector privado no va a ser suficiente. Necesitas una combinación de esfuerzos, de grandes proyectos basados en presupuesto, donde se involucre el gobierno federal en estos proyectos para desarrollar regiones como el sur-sureste y que vayan de la mano del sector privado. A nivel internacional, las alianzas público-privados o PPPs, por sus siglas en inglés, te dan una flexibilidad muy importante para combinar recursos del sector privado y del sector gubernamental en grandes proyectos de interés público. Y entonces eso yo creo que debe ser una de las prioridades ya para la siguiente administración. Repito, no creo que suceda mucho de aquí al 2024.